Les recuerdo que la otra clase, la idea es hacer un resumen de todo, como la vez pasada. Bueno, pero ese resumen se hizo después de la prueba. Esta vez se va a hacer antes de la prueba, ¿ya? Y se van a aclarar las dudas que tengan sobre el tema, o los temas que hay que consideran para ser evaluados, ¿ya? Así que la otra semana espero que también puedan participar y colaborar. Ya, partimos con verdadero o falso. ¿Ya? Dice la primera, el coronavirus y la influenza se asemejan en el siglo en que ocurrieron ambas pandemias. ¿Verdadero o falso? Espero escucharlos a los 20 o 20 y tantos que entraron. Ya, escucho. El señor Mesa que estaba por ahí, el Abdiel. Ya, ¿verdadero o falso? La respuesta yo no se las voy a dar, chiquillos, así que espero que ustedes colaboren y participen. Y la verdad es que en el chat, a mí me distrae el chat. Ya, pues Vicente, intenta. A ver, Vicente, ¿en qué siglo estamos? Ya, es falso, ya. Jesús San Martín. Falso, dicen. Ya, ¿cuál sería la...? Sí, es falso. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué siglo ocurrieron ambas pandemias? ¿En qué siglo ocurrieron? A ver, por eso le preguntaba, a ver. Sí, si no basta, si usted pone la F, claro, está diciendo que es falso, pero hay que poner la justificación. Partamos por, ¿en qué siglo estamos, Vicente? Y ahí vemos si la influenza es de este siglo, si el coronavirus es de este siglo o son de otro siglo. A ver, los escucho. O escriban por último. Ya, ¿cuál es cuál? El audio dice, una en el siglo XX y la otra en el XXI. ¿Cuál es cuál, pues? Estoy esperando. Ya. Solo le diré si es falso, pero ya, bien, bien, coronavirus del siglo XXI. ¿Y de qué siglo es la influenza? A 1918. ¿Qué siglo es ese, Jesús? Sí, pero tienen que hacer la respuesta completa, pues chiquillos, no la mitad. 1918, ¿qué siglo es? ¿A qué siglo corresponde? Ya, no. Ya, siglo XX, correcto. Entonces, influenza ocurre en el siglo XX y el coronavirus, esta pandemia en el siglo XXI. Listo. Ya, por lo menos tengo a 3 cristianos haciendo algo. Listo. La segunda dice, una vacuna se caracteriza por ser un preparado hecho en base a anticuerpos. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero o falso? Abdiel dice falso, pero por ahí Falso. otro había dicho verdadero. Alguien había dicho verdadero. ¿Quién dijo verdadero? Se me perdió el que dijo verdadero. Ya, a ver. Ah, Brian Peña dice verdadero. Y Abdiel dice falso. Ya. Partamos, o sea, vamos con Abdiel porque él dice falso. ¿Cuál sería lo correcto, Abdiel, si esta fuera falsa? ¿De qué estarían hechas entonces las vacunas si no están hechas de anticuerpos? De restos de células, o sea, del virus o del agente Ya, malo, muerto, están hechas entonces de virus o bacterias que pueden estar o de lo muertos que, o o de lo atenuados. que, o de lo que de las sustancias que esas cosas provocan Ya, y, y de una versión disminuida de la cuestión, para que el propio cuerpo genere anticuerpos. ya. Entonces, ¿cómo le llamamos a esa reacción que se busca generar? En realidad con la vacuna se busca generar esa reacción en el organismo. Ya se busca que nosotros generemos anticuerpos. Y en el fondo nos están colocando qué cosas, qué nombre reciben estos elementos que son extraños, ya sea o parte de ellos o los agentes patógenos completos. Hay un nombre que recibe la reacción que se genera. Bueno, se habla de la reacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, los virus y las bacterias que nosotros nos van a introducir en estos preparados, que son las vacunas, ¿no es cierto?, constituyen los antígenos. Ahora, el concepto antígeno es un poco más general, en el sentido de que abarca a todos aquellos elementos que nuestro organismo va a reconocer como extraños y los va a combatir. Ya, va a tratar de anular su acción. Esos son los antígenos. Y entonces, como respuesta a la presencia de estos antígenos, en el organismo se crean anticuerpos. Entonces, con las vacunas, a nosotros nos colocan antígenos para que formemos anticuerpos. ¿Ya? Eso es. Listo. A ver. ¿Qué están diciendo acá? Brian Peña, en vez de encontrar tan inteligente a la Abdiel, participa, hombre. Punto. Ya, vamos. La próxima. Las bacterias y los virus son ejemplos de antígenos. Ahí está dada la respuesta. ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿verdadero o falso la 3? Abdiel, ¿verdadero o falso? Si son considerados elementos extraños y el organismo produce anticuerpos, decíamos que esos eran los antígenos. Es verdadero. Ya. Listo, vamos a la 4. Ya. Las ETA pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados. Para poder responder esta pregunta, lo primero que debemos recordar es qué son las ETA. A ver, ¿qué son las ETA? ¿Qué son? A ver, si alguien me puede decir. Son las enfermedades transmitidas por alimentos. Exactamente, súper. ¿Ya? Entonces, pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados.
Cuando hablamos de alimentos preparados nos estamos refiriendo a que yo compre, no sé, po, un completo, que vaya a la esquina y me compre, no sé, po, un sushi, un hand roll, ¿ya? A eso se refieren los alimentos preparados, ¿ya? Listo. Entonces, ¿verdadero o falso? Las ETA pueden ser contraídas con más frecuencia al consumir alimentos preparados. ¿Verdadero o falso? Ah, pues si pueden encender el micrófono y decir verdadero o falso. Es verdadero. ¿Ya? Ya, no estén rayando la pantalla, por favor. Ya. Listo. Eso entonces es correcto. Vamos a la segunda. El virus causante del MERS se piensa que es transmitido al hombre a través del murciélago. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es lo que era el MERS? ¿Alguien lo recuerda? A ver, Jennifer Castro, tú que estás ahí, ¿qué es lo que era el MERS? Cuando hablábamos del MERS, ¿a qué nos referíamos? Espero. Ya. Era uno de los coronavirus, dice la... Ya. En este caso, ¿no es cierto? Es una de las enfermedades causadas por coronavirus y que habían aparecido por el 2012, por ahí. Ya. ¿Y quién lo transmitía? ¿El murciélago? ¿Verdadero o falso eso? A ver, ¿verdadero o falso? Ya, exactamente. Dice la Jennifer, ¿no es cierto? Se piensa que era transmitido por los camellos. ¿Ya? Y acordémonos que esta enfermedad aparece, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita. Y ahí es donde encontramos camellitos. Entonces, ahora, se piensa, no se tiene la certeza absoluta de que haya sido causada, digamos, transmitida, pero hay indicios que podrían decir que fue transmitida por, entonces, camellos, por dromedarios, y no por los murciélagos en realidad. Ya, vamos a la otra. Los coronavirus existentes, o sea, hace referencia a esta pregunta a los únicos, son los conocidos a la fecha y que son causantes del SARS, MERS y COVID-19. Ya. ¿Verdadero o falso? Los coronavirus existentes, hace referencia a los únicos, son los conocidos a la fecha y que son causantes del SARS, MERS y COVID-19. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, ¿y cuál es el fundamento a esa pregunta? A ver, ¿cuál es el Porque fundamento? probablemente, o sea, existan otras cepas, pues que son menos letales, por decirlo de una forma, o que directamente no afectan a los humanos. Ya, la pregunta dice los coronavirus existentes, o sea, dice que esos son, hay otros coronavirus, son muchos más. Y les recuerdo, estos fueron descubiertos en 1960, o sea, hace rato que se conocen, ¿ya? Solo que ahora están transmitiendo enfermedades a las personas. Entonces yo estoy hablando de los coronavirus existentes, los que hay. No estoy hablando solo de los que pueden causar la enfermedad al hombre. Así que
Es falso porque existen muchos otros coronavirus. Son bastantes más, son unas familias completas, como se le llama. Ya. Vamos a la siguiente pregunta. Las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad en los individuos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya. Y esto de la inmunidad, ¿a qué se refería bien? ¿Cómo? Sí, son importantes y se encargan de crear inmunidad en los individuos. ¿A qué se refiere esta inmunidad que Que se el crea en los individuos? cuerpo tiene anticuerpos, los anticuerpos necesarios para contrarrestar al agente invasor. Exactamente. ¿Ya? ¿Qué me puedes decir de la inmunidad contra el coronavirus, Abdiel? Se ¿Qué estima has que escuchado? dura, se estima que dura después de tener el coronavirus como entre 3 a 4 meses y luego los anticuerpos vuelves a ser capaz de portar la enfermedad. O sea, de contagiarte. Ya, ¿qué más? ¿No has escuchado algo más? Bueno, No. se plantea, ¿no es cierto? No sé, no recuerdo si lo mencioné la semana pasada, ¿ya? Por ejemplo, hemos escuchado casos de personas asintomáticas, ¿no es cierto? Y otros que desarrollan síntomas como muy, muy leves. Entonces, al parecer ellos, podrían no desarrollar anticuerpos, y lo otro podría ser que desarrollaran anticuerpos y que duraran muy poco. Entonces, ahí está el hecho de que las personas pudiesen infectarse otra vez. Podría ser. ¿Ya? Y de hecho, en algunos lugares, en algunos trabajos, por ejemplo, ahora, personas que supuestamente sobre todo en el área de la salud, que han tenido la enfermedad, después de un tiempo, le están haciendo la prueba de los anticuerpos. Así que, complejo el virus. Listo. Vamos entonces a la próxima. Dice, en Chile existen programas de vacunación para inmunizar a la población contra enfermedades infecciosas. ¿Verdadero o falso? Señor Castro. No la señorita, el señor Castro. Guillermo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Guillermo, ¿de qué hablamos nosotros en relación a estos programas de vacunación? ¿De qué mencionamos cuando hablamos de las vacunas aquí en Chile? Con lo que podemos reafirmar este verdadero. ¿Qué fue lo que yo incluso les mostré? Lo que hacen en Chile, ¿qué tenemos en Chile? Guillermo. Programas, sí, pues programas de vacunación. ¿Qué fue lo que les mostré yo? Calendario de vacunas, Guillermo. Les mostré un calendario de vacunas en Chile. Eso fue lo que les mostré que, ¿no es cierto?, me permite afirmar esto. A eso me refería yo. Ya, vamos ahora a responder preguntas, otro tipo de preguntas. Vamos entonces, la primera. Ya. ¿Por qué es necesario crear inmunidad en la población? A ver, ¿por qué es necesario
inmunizar a la población. No se escuchó. Jennifer, Guillermo, Abdiel, ¿no es cierto? El señor Cisterna que estaba por ahí, Brian, la Krishna también estaba ahí, señor Mesa. ¿Por qué hay que inmunizar a la población? A ver, escucho, Para que no ojalá haya pudiera. tantas muertes por esa enfermedad. Solo muertes. Solo muertes. ¿Qué le significa a un país, no es cierto, tener población enferma? No se mueren, pero se enferman. ¿Qué le significa? Supongo que significa que es una población que es más débil en general y que como que en su vida cotidiana tiene más problemas que una población sana. Exactamente, y eso implica también un gasto económico. Hay un gasto ahí, hay pérdida. Si nosotros tenemos poblaciones, porque hay que tratarlas, son personas que si son activas, ¿no es cierto?, en relación al trabajo, van a dejar su trabajo, entonces cada cierto tiempo se pueden enfermar, entonces, o sea, son hartos los puntos que hay que considerar, por lo cual es importante que la población, ¿no es cierto?, sea inmunizada, crear inmunidad. Ahora, obviamente está primero el hecho de no morirse, porque hay enfermedades infecciosas que van a ser graves y que pueden causar la muerte en un porcentaje importante de la población. ¿Ya? Pero además está lo otro. ¿Ya? Bueno, vamos a la número 2. En el caso de las ETA, mencione 3 medidas preventivas para no contraer una de estas enfermedades. Ya, y acá es súper importante que lo consideremos, ya, porque nuestros hábitos alimenticios han cambiado bastante, no solamente los hábitos alimenticios, sino que los hábitos de vida en relación a los alimentos, ya. Entonces, ¿cuáles serían entonces medidas preventivas para no contraer estas enfermedades? Los escucho. Ya, don Jesús San Martín. Jesús, ¿cuál sería la respuesta? Y active su micrófono para que hable. Una medida, con una estoy feliz. Después, el Camilo nos dice la otra. Las enfermedades transmitidas por los alimentos. Antes lo dijimos, cuando apareció otra pregunta en relación. ¿Lavarlas con cloro? ¿Puede ser? Ya, o sea, ya, lavar los alimentos. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa importante en relación a los alimentos? O sea, en general, aseo, higiene con los alimentos. ¿Qué más? Si es un tipo de carne, cocerla bien, algo así, cocinarla bien. Ya, correcto. Cocerla bien. De hecho, creo que yo les mencionaba la otra vez, por ejemplo, la carne de cerdo es muy fácil que pueda contener algunos gusanillos, porque los chanchitos son muy cochinitos para comer, comen cualquier cosa. Entonces es muy fácil que contraigan enfermedades parasitarias, endoparasitarias. Entonces, que hacen todo un ciclo y terminan en los músculos del chanchito. Entonces, una de las recomendaciones en relación a la carne de cerdo,
aunque provengan de procedencia conocida, mataderos conocidos y todo, es cocerla bien. Y, por ejemplo, la carne de vacuno, menos eso. Uno se la come así, ¿no es cierto?, 3/4, más crudita, pero la carne de cerdo, sobre todo recomiendan cocerla muy bien porque es muy común que los chanchitos, que son muy chanchitos, ¿no es cierto?, muy cochinitos, puedan contraer estas enfermedades endoparasitarias. Entonces, bueno, la cocción es súper importante. ¿Qué más es importante como medida preventiva de los alimentos en relación a prevenir estas enfermedades? Aparte, ya dijimos higiene, cocción, ¿qué más? En relación a los hábitos que estamos teniendo hace algunos años ya los chilenos, ¿qué más? ¿Nada más? A ver, ¿cómo no se le ocurrió? Son muchas las cosas. ¿Cómo reducir las comidas preparadas, Guillermo? No entendí esa parte de reducir las comidas preparadas. ¿Cómo eso? Active su micrófono, pues, Guillermo, para que hablemos. A ver, porque no entiendo la idea ahí. ¿Qué sería? Como la comida de los carritos o así, ¿o no? Ah, ya. Disminuir el consumo de comidas preparadas, ya, fuera de la casa, ya, sí, correcto. Ya, y esa sería una. Y la otra, en relación a lo mismo, ¿cuál sería lo otro importante? Si yo voy a disminuir la cantidad de consumo de comidas preparadas, ¿no es cierto? De comprar comidas preparadas. Ya voy a disminuir el consumo, pero voy a seguir consumiendo. ¿Cuál sería la otra medida importante? ¿Cuál podría ser? Y todos deben consumir comidas preparadas, no creo que... ¿Qué más podría ser en relación a las comidas preparadas? Saber el lugar, conocer el lugar en donde yo estoy consumiendo la comida preparada, saber que hay higiene, saber que hay medidas sanitarias, ¿ya? No llegar y comer en cualquier lugar, en cualquier parte, por ejemplo, en la calle que se ponen carritos y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Preocuparse de que haya medidas de higiene, ¿ya? Bueno, eso sería en relación a las ETA. Sigamos entonces. Mencione 2 características de la estructura del SARS-CoV-2. Nosotros lo vimos bonito. A ver, ¿qué características tenía, ¿no es cierto?, la estructura de este virus? ¿Qué me pueden decir? A ver. Por ejemplo, la Jennifer. La Fernanda Salgado estará por ahí. A ver si puede colaborar con la otra característica. Ya, a ver, la escucho. Ya pues. Ya pues, chiquillos. Es un virus ARN. Ya, ¿no es cierto? Tiene ARN. Y el ARN en este caso actúa como, ¿qué es lo que es de este virus entonces? El ARN. Es el material genético, a eso me refiero. Ya. ¿Qué otra característica tiene? Es un virus ARN, ¿qué más? De su estructura. ¿Qué más tenía? Ya han visto el mono, lo han mostrado en todos lados, no solamente en la clase de biología. Es famoso el SARS-CoV-2.
Así que no pueden decir, no, yo no lo conozco, no han mostrado, pero tupido y parejo. ¿Qué más? Aquí agregamos algunas cosas solamente para que fuese más comprensible. ¿Qué más de la estructura? ¿Cómo es él? Como es un virus de coronavirus, tiene esta llamada corona de glicoproteína Ya. con la que se inserta con la célula. Con las células que van a parasitar. Sí, correcto. Entonces tenía estas como, como de puntitas, estas espículas que son de proteína. Entonces tiene una serie de elementos proteicos y también tenía como una especie de membrana lipídica. De hecho, la idea era que nosotros nos laváramos las manos muy bien y un buen rato y generar espuma, porque eso ayuda a arrastrar, y más aún cuando lavamos, tratar de, con el jabón y todo eso, tratar de eliminar de alguna manera esa membrana que tiene en su estructura es el COVID. Lo mismo el detergente. En contacto con el detergente, este detergente va a actuar también sobre esa membrana. Y esa membrana para este COVID, ¿no es cierto?, es importante, el SARS-CoV-2. Es súper importante. Entonces, ustedes ahora pueden entender un poquito mejor, ¿no es cierto?, por qué deben usarse esos otros elementos, porque conocen la estructura de este virus. ¿Ya? Bueno, ahí ya dijimos algunas cositas más del CoV-2. Listo. La número 4 dice, ¿qué relación existe entre el SARS-CoV-2 y la ACE2? El SARS-CoV-2, recordemos, es el virus. Este virus. Y la ACE2, hay que acordarse qué es lo que era la ACE2. Y luego ver cómo se relacionaban. A ver, la Fernanda Salgado estará por ahí para que pueda responder esa pregunta. A ver. ¿Está Felipe Toledo? Sí, está la Fernanda Salgado. Ya, pues, Fernanda. Escucho. Jaime también podría responder de más. Hay varios que pueden responder. Fernanda, escucho tu respuesta. ¿Qué relación existe entonces entre el SARS-CoV-2 y la ACE2? ¿Qué es lo que era la ACE2? Ya pues. Si la respuesta tiene que salir de ustedes, pues niños. Ya. Jennifer, no me dices eso mismo, por favor. Quiero escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, ¿ya? Dinos, por favor. Que a mí se me arranca el chat. No lo puedo activar, me cuesta. ¿Ya? Jennifer, ¿qué es lo que es entonces la ACE2? Escucho. Se supone que los virus no se pueden unir a cualquier célula, entonces esta proteína los ayuda a ingresar y eso. Ya, correcto. Es una proteína entonces y que va a actuar como un receptor para el virus. Y se tiene que unir entonces esas puntitas, esas espículas del virus a estas proteínas que están en las células que va a parasitar el virus. Ahora, les recuerdo, entonces, la relación que existe es que es una proteína receptora del virus. Ahora,
¿Para qué se tienen que unir? Para que pueda ingresar a las células de este virus. ¿Ya? Se plantea, ¿no es cierto?, que es el mecanismo de acción que tiene el virus. ¿Ya? Unirse a esta CD2. ¿Ya? Si no se une, eso, y es una reacción muy específica. O sea, tiene que ser esa. Y lo otro importante era que mencionamos, es que estos receptores se encuentran en células de órganos como los pulmones, las vías respiratorias, ¿no es cierto?, riñón, corazón, sistema nervioso central, lo cual es súper importante. El sistema nervioso central, estamos hablando de encéfalo, médula espinal, o sea, órganos bastante importantes, los cuales podrían ser invadidos por este virus, ¿ya? Por lo cual también puede llegar a ser tan dañino. Ya, veamos. ¿Qué importancia tiene el ARN que presenta el SARS-CoV-2? Ya algo dijimos delante del ARN. ¿Qué importancia tiene? Es importante el ARN, pero ¿cuál es la importancia que tiene? Es lo que permite que el virus al entrar a la célula pueda cambiar su comportamiento para generar más virus. Exacto, o sea, el ARN es un material genético. ¿Qué implica eso? Nosotros habíamos visto que este virus se componía, ¿no es cierto?, de ciertos elementos como proteínas. Está formado de 4 proteínas distintas. Bueno, la información de cómo es el virus está en el ARN. Entonces, la información de esas proteínas que constituyen el virus está en el ARN. Por lo tanto, si imagínense que llegaran a descubrir algún medicamento que destruyera el ARN de este SARS-CoV-2, estaríamos al otro lado. Pero bueno, pero no ha pasado. Ya, en todo caso, ahí está entonces la información para que el virus pueda crear, o sea, para las partes del virus. Entonces, cuando ingresa a la célula, que una de las etapas del mecanismo de acción del virus es que se formen copias del ARN. Y luego se van a formar los elementos que constituyen al virus a partir de este ARN. Se van formando copias del ARN y se van formando, ¿no es cierto?, las otras partes de los virus y se van armando los virus. Ya. Y la última dice, compare las medidas preventivas a aplicar frente a la gonorrea, las ETA y antivirus. Ya. Y se apuran, por favor, porque nos queda un minuto y quiero que veamos alguna tarea que les di porque también es parte de la prueba. Medidas preventivas. ¿Qué podemos decir de las medidas preventivas de la gonorrea, ETA y antivirus? ¿Qué me pueden decir así en general primero? Ya, pues la Fernanda Salgado, que no ha dicho nada. A ver. A ver, ¿qué pueden decir? ¿Qué me pueden decir en general de las medidas preventivas para no contraer estas enfermedades de alguna cosita? Si algo pueden decir, a ver. Ya. Sí, entonces requiere higiene. Y eso sería como, sí, como una toda en general. ¿Qué más? Pero hay otras medidas que son bastante distintas, ¿ya? Entonces, si conocemos un poquito estas 3 enfermedades, nos vamos a dar cuenta que tienen medidas preventivas que son un tanto distintas porque se transmiten también de distintas formas. Ya. Eso les queda a ustedes para que lo completen.